Cordial saludo, señores estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar en el curso de Derecho Constitucional Colombiano, específicamente, y vamos a trabajar dentro de este curso el tema referente a la estructura del Estado colombiano. Inicialmente tendríamos que decir que la estructura del Estado colombiano es tripartita. El poder y las funciones públicas se encuentran organizadas de una manera triple, en donde por una parte tenemos el poder legislativo, por otra parte tenemos el poder ejecutivo y por último el poder judicial. Esta teoría de la figura tripartita del poder público la encontramos desde el mismo Aristóteles, donde exalta la necesidad de dividir el poder público, pasando mucho más acá por John Locke. John Locke es el teórico inglés que hacia la segunda mitad del siglo XVII comienza a sentar los fundamentos de lo que se conocería posteriormente como la Ilustración ya en Francia. Y con Locke, entonces, con esta fundamentación lockeana, quien nos habla de una división del poder en dos, no en tres, en donde uno de esos poderes debe ser asumido por el otro, le da la antesala o le sirve de antesala a Montesquieu, quien posteriormente en Francia iba a hacer lo suyo en cuanto a las discusiones propias filosóficas que se dieron ya en la primera mitad del siglo XVIII en Francia por Rousseau, Montesquieu, por algo posterior por Diderot y otra serie de filósofos que impulsaron aquel periodo histórico que se conoció en la Ilustración. Entonces, en la Ilustración podemos ver los antecedentes más certeros y más coherentes y análogos a lo que hoy conocemos como esta idea de la división de poder, específicamente con Montesquieu, con la división tripartita del poder como tal. La idea de dividir el poder entonces resulta de evitar el arbitrio, resulta de buscar que cuando los seres humanos ostentan el poder en uno solo, los seres humanos suelen ser un poco déspotas. Eso lo ha mostrado la historia. Inclusive se puede recordar que los griegos antiguos, cuando se iba a hacer algún tipo de reforma importante, ellos mismos pedían un tirano, ¿cierto? Así se lo pidieron a Solón en su momento, cuando era arconte, hacia el 594 a.C., y así lo pidieron una serie de tiranos que sí aceptaron. Solón no aceptó, para que las transformaciones se pudieran dar con mayor facilidad y fluidez. Tenemos entonces a Montesquieu, quien vive entonces entre el 1689 y 1755. El desarrollo de esta Ilustración francesa hizo que a París se le otorgara el seudónimo, si se puede, de la ciudad luz o de la cuna de la Ilustración, así como a Florencia se le otorga la de la cuna del Renacimiento. No obstante, como lo dije anteriormente, estos primeros visos de la Ilustración se dan propiamente en Inglaterra. No obstante, París y en especial Francia es el país hegemónico, es el país donde el arte, donde la política, donde la cultura quiere ser imitada por el resto del mundo. Recordemos que muchos ilustrados, hombres y mujeres latinoamericanas acudían a París como tal para desarrollarse profesionalmente, desarrollarse en las letras, realizar sus estudios, y esto se debía a la hegemonía que ejercía para entonces Francia. Montesquieu entonces en su libro El espíritu de las leyes nos iba a explicar la necesidad
y las funciones de cada uno de estos poderes tripartitos del Estado. ¿Okay? En el espíritu de las leyes, entonces, voy a leer un párrafo en el que lo observamos. Nos dice Montesquieu, abro comillas: hay en cada estado 3 clases de poderes. Entonces nos habla de 3 clases de poderes: la potencia legislativa, la potencia ejecutiva de las cosas que depende el derecho de gentes, y la potencia judicial, ¿listo?, de las que depende el derecho civil, esta última. Entonces explica cada una de ellas. Por la primera, es decir, la legislativa, el príncipe o los magistrados hacen leyes por un tiempo o para siempre y corrigen o derogan las que están vigentes. Por la segunda, es decir, la ejecutiva, hacen la paz o la guerra, envían o reciben embajadores, establecen la seguridad, previenen las invasiones, etc. Por la tercera, la judicial, castigan los crímenes o juzgan las diferencias entre los particulares. Denominaremos a esta última potencia la de juzgar y a la otra simplemente la ejecutiva del Estado. En Colombia, entonces, y específicamente el día de hoy, hablaremos de uno de estos poderes, del poder legislativo. Miraremos artículo a artículo cada uno de ellos, lo referente a ellos y las funciones, como la forma de elección, la composición, el término de duración de ellos, entre otros tipos de aspectos. En Colombia, entonces, tenemos que la rama legislativa se encuentra representada por el Honorable Congreso de la República. El Congreso de la República de Colombia es un congreso bicameral. Que sea bicameral quiere decir que el Congreso de la República está compuesto por 2 cámaras, una cámara alta y una cámara baja. La cámara alta es también conocida como Senado. La cámara baja es conocida como Cámara de Representantes. Ya observaremos el porqué de esta división y las funciones de cada uno de ellos. Encontramos entonces que la rama legislativa, cuidado con esto, tiene 2 funciones específicas. Una función que es elaborar el derecho positivo, espero que alcancen a ver bien aquí, y otra función que es elaborar entonces o ejercer el control político. Ejercer el control político, la primera, elaborar el derecho positivo, y la segunda, ejercer el control político. La primera función, que es elaborar el derecho positivo, se subdivide en 2 aspectos. Uno es que se puede elaborar ese derecho positivo mediante las reformas constitucionales, mediante actos legislativos, y la otra es que se puede elaborar ese derecho positivo mediante la creación de leyes como tal. ¿Listo? En cuanto al ejercicio del poder político, este poder político lo observaremos en un momento, la forma como se ejerce ese poder político. Tenemos entonces que la forma de elección del Congreso en general es popular, es decir, el pueblo libremente vota por cada uno de los candidatos para el Congreso. Tenemos además que el periodo de estos congresistas es de 4 años. Y 4 años iniciados desde el 20 de julio siguiente a su elección. Desde el 20 de julio siguiente, a su elección. Ya dijimos que se encuentra dividido el Senado en Cámara Alta y Cámara Baja. Además de ello, tendríamos que manifestar que el Senado se encuentra integrado por 100 miembros, cuya circunscripción es nacional. Ya vamos a hablar un momento qué es la circunscripción nacional, pero 100 miembros cuya circunscripción es nacional, más 2 miembros cuya circunscripción es nacional, pero especial por ser 2 miembros indígenas, más 5 miembros del partido que resultaren de la FARC-EP, que el partido se llama igual. Eso como fruto del proceso de paz firmado entre el Premio Nobel Juan Manuel Santos con los farianos. Entonces tenemos que
La Cámara de Representantes, por su parte, no es de circunscripción nacional, sino circunscripción territorial, y se podrán elegir dos representantes a la Cámara por cada circunscripción territorial y uno más por cada 365.000 habitantes. Entonces, vamos a conversar sobre qué es esto que denominamos circunscripción. Por circunscripción, entonces, inicialmente vamos a entender que es el territorio dentro del cual las personas pueden votar. Cuando hablamos de circunscripción nacional, lo que estamos hablando es que el territorio dentro del cual se puede votar por esos candidatos es la nación, es decir, no en términos técnicos la nación, sino el Estado en general. Un ciudadano o habitante de Bucaramanga, un bumangués, que quiera votar por un candidato, un candidato al Senado, se le va a presentar un listado de candidatos idéntico al listado de candidatos que pueda tener una persona en Pasto, o que pueda tener un medellinense, o que pueda tener un bogotano, un sanandresano, o lo que sea. Es decir, en cualquier parte del país tú puedes votar para el mismo listado de candidatos para Senado. Estamos. Esto nos quiere decir que la circunscripción es nacional. Los indígenas pueden votar dentro de sus territorios indígenas y dentro de ciertos sectores por dos candidatos que ellos deseen. Para Senado, estamos hablando exclusivamente del Senado. Y los farianos básicamente no necesitan votos, porque si no sacan ninguna curul, entonces el Consejo Nacional Electoral les va a asignar 5 en virtud de la ley o de la norma mejor. Vamos a referenciar un poco la norma en un momento. Y vamos a leer ese artículo 171 en un momento. En cuanto a la Cámara de Representantes, la circunscripción de la Cámara de Representantes no es ya nacional, sino que es una circunscripción territorial, es decir, no abarca toda la geografía nacional, sino que abarcan ciertas geografías, que generalmente son departamentales, porque hay circunscripciones especiales, como es Bogotá, por ser distrito capital, quien tiene un listado o aporta unos candidatos, unos representantes a la Cámara específicos. Entonces, que la circunscripción sea territorial básicamente significa que los candidatos que se presentan para representantes a la Cámara de Bogotá no son los mismos candidatos que los que se presentan, por ejemplo, en Antioquia. En Antioquia se presenta una serie de candidatos que no son los mismos que los de Santander, los de Norte de Santander. Cada departamento entonces aportará una serie o tendrá unos candidatos a la Cámara de Representantes diferentes, que por el solo hecho de considerarse cada uno de estos circunscripciones territoriales, por ese simple hecho va a tener 2 representantes a la Cámara. Ahora, va a tener además cada circunscripción territorial 1 por cada 365.000 habitantes de más. Es decir, aquí empezamos a observar un desbalance entre la zona andina colombiana, que es la zona mayormente poblada, a los llanos y a la Guajira. Entonces, departamentos como Amazonía o el Amazonas, departamentos como Bichada, departamentos como Vaupés, van a tener una menor representación ante el Congreso de la República por medio de la Cámara de Representantes que departamentos como Antioquia, que superan los 7 millones de habitantes, que departamentos como Cundinamarca, que circunscripciones territoriales como Bogotá. Entonces encontramos unas pequeñas causas o concausas de cierto olvido y retraso que sufren muchas de las regiones colombianas. Vamos a mirar ahorita con un esquema que les tengo
preparado de cuál es la cantidad de representantes en las últimas elecciones por cada una de las circunscripciones territoriales. Por lo pronto quiero que observemos el artículo 171 y el 176 de la Constitución. Pueden ustedes acceder a su Constitución en su biblioteca o en sus respectivos ordenadores. Tenemos entonces el artículo 171 que nos dice perdón, que el Senado de la República estará integrado por 100 miembros elegidos en circunscripción nacional. Habrá un número adicional de 2 senadores elegidos en circunscripción nacional especial por comunidades indígenas. Los ciudadanos colombianos que se encuentren o residan en el exterior podrán sufragar en las elecciones para Senado de la República. La circunscripción especial para la elección de senadores por comunidades indígenas se regirá por el sistema de coeficiente electoral. Y tenemos entonces que este artículo ha sido o tiene que leerse en concordancia con el acto legislativo 3 del 2017, que básicamente otorga a la FARC-EP 5 candidatos o 5 curules mejor para el Senado y 5 curules para la Cámara de Representantes. Si ellos lograran el cumplimiento de unas curules extras, pues van a por ello tener una mayor participación en el Senado y en la Cámara. Sin embargo, en las votaciones pasadas, el pueblo colombiano no votó por ellos, no deseó que fueran ni sus senadores ni sus representantes, sino que las curules que ya tienen fueron producto del proceso de paz anteriormente referenciado. Por su parte, el artículo 176 entonces nos empieza a hablar de la Cámara. Voy a hacerle zoom. Nos empieza a hablar de la Cámara de Representantes, y este artículo entonces básicamente nos dice que la Cámara de Representantes se elegirá en circunscripciones territoriales y circunscripciones especiales, como la que hablábamos de la indígena. Y nos dice lo siguiente, y eso vamos a empezar a explicarlo para que no se preste para discusiones, así que muy atentos. Nos dice el artículo 176 de la Constitución Política de 1991. Cada departamento y el distrito capital de Bogotá conformará una circunscripción territorial. Cada departamento y el distrito capital de Bogotá conformará una circunscripción de carácter territorial. Habrá 2 representantes por cada circunscripción territorial, es decir, por cada una de estas, por Bogotá y por los departamentos, incluido Cundinamarca, aparte de Bogotá, habrá 2 representantes por cada circunscripción territorial y uno más por cada 365.000 habitantes o fracción mayor de 182.500 que tengan exceso sobre los primeros 365.000. Tranquilos. La circunscripción territorial conformada por el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina elegirá adicionalmente un representante por la comunidad raizal de dicho departamento de conformidad con la ley. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Nos quiere decir que por cada 365.000 habitantes se tiene derecho a elegir una curul de más dentro de ese departamento. Por lo tanto, el departamento 1, que tenga una población de 750.000 habitantes, ojo, de 750.000 habitantes, entonces tendrá 2 representantes a la Cámara en virtud de los 2 que le asigna este artículo 176, más otros 2 en virtud de su población, porque 365.000 cabría 2 veces en 750.000 habitantes, ¿cierto? Entonces tenemos que este departamento A tendría derecho a 4 representantes a la Cámara. Pongamos otro ejemplo, un departamento B. Este departamento B, que tiene 46.000 habitantes,
solo tendría derecho a 2 curules fruto del artículo 176 de la Constitución y no tendría derecho a ningún otro fruto de su población. ¿Qué sucede en departamentos como Cundinamarca, como Santander, como algún Atlántico o como Antioquia? Son departamentos de una población muy alta de ciudadanos, es decir, son departamentos con 7 millones aproximadamente, en el caso de Antioquia 6, 7 millones de personas, por lo tanto la participación superaría 15, 16, 17 representantes a la Cámara. Estamos. Es simplemente eso. Entonces cuando nos dicen, voy a volver a leer y voy a explicar lo de la fracción. Cuando nos dicen, habrá 2 representantes por cada circunscripción territorial y uno más por cada 365.000 habitantes o fracción mayor de 182.500. ¿Esto por qué se da? Porque cuando queda un excedente de ciudadanos, es decir, cuando ya no son 750.000, sino pongámosles 700, 800, 900.000, en 900.000 no solamente cabe 2 veces 365.000, pero pudiera, pues un cálculo hecho a la ligera, pero pudiera caber una vez 182.500. Entonces cuando se empiezan a llenar, se empieza de cierta forma a requintar, para utilizar un término más aprensible, se empieza a sumar esos 182.500. Volvamos al tema. Vamos a hablar un momento del acto legislativo 3 del 2017. Este acto legislativo, por medio de este acto legislativo, se regula parcialmente el componente de reincorporación política del acuerdo final para la terminación del conflicto y construcción de una paz estable y duradera. Y este artículo entonces nos trae como novedad en su artículo transitorio segundo, que si una vez aplicada esta regla, la lista propia o en coalición que inscriba al partido del movimiento político que surja del tránsito de la FARC-EP no alcanzara a obtener 5 curules, no alcanzara a obtenerlas mediante votación popular, el Consejo Nacional Electoral o quien haga sus veces le asignará las que hiciera falta para completar un mínimo de 5 miembros. En todo caso, estas 5 curules serán siempre adicionales al número de miembros del Senado de la República señalado en el artículo 171. ¿Qué quiere decir ello? Que el artículo 171 nos habla de 100 curules, por lo tanto, estas 5 curules serán siempre adicionales a ellas. Estamos. El artículo transitorio 3 entonces nos dice que la Cámara de Representantes estará integrada durante los periodos. La Cámara de Representantes estará integrada durante los periodos 2018 a 2022 y 2022 a 2026. O sea, estamos hoy en el año 2020, estamos en el primer periodo, dentro del primer periodo, hasta por 5 representantes adicionales a los que se determinan en el artículo 176 de la Constitución Política, elegidos de conformidad con las siguientes reglas especiales. Y ahí ya nos empieza a hablar de las siguientes reglas especiales. Les recomiendo observar este acto legislativo 3 del 2017. Continuamos. Entonces, por circunscripción electoral, aquí les muestro este mapa de Colombia, tenemos que es la extensión territorial dentro de la cual los habitantes tienen derecho a elegir un determinado número de personas para Senado. La circunscripción es nacional, y para la Cámara de Representantes tenemos que la circunscripción es territorial más que departamental, es territorial. Si observan el libro de Diego Younes Moreno, también la referencia departamental, yo observo que sería más técnico hablar de territorial, dado la excepción que presenta Bogotá como tal, que no es un departamento como conocemos. Esta gráfica se las hice yo, se la hace su profesor, y es las circunscripciones de la Cámara de Representantes del año 2018. Vamos observando. Quiero que observemos primero este mapa. Este mapa nos muestra la población, básicamente mientras más oscuro
la tonalidad del azul, mayor población tienen los departamentos. Como les venía diciendo, la zona andina está mayormente poblada en Colombia. Miren cómo Chocó se encuentra menos poblado y miren cómo los llanos también se encuentran menos poblados. En especial se destacan por su población el departamento de Antioquia, quien según la muestra dice que es superior a 6 millones de personas, y Bogotá, que es esta que nos muestra muy en el centro, no lo alcanzamos a ver ahí, vamos a maximizarlo, no nos amplía más la foto, es esta acá, ¿cierto? Ahora, para esas votaciones encontramos que la primera línea, voy a pasar una por unas, es Amazonas, quien básicamente tiene los dos las dos curules que se le entregó el artículo referenciado. Tenemos Antioquia, que es esta línea. Antioquia vendría siendo esta primera línea de aquí. Tenemos Arauca, que también tiene la misma cantidad que Amazonas. Tenemos Atlántico, que es esta línea un poquito acá. Esta línea larga que tenemos aquí es Bogotá. Es Bogotá, esta línea larga, con mayor población que Antioquia inclusive. Solamente para ejemplificar, esta otra línea que tenemos aquí viene siendo el Valle del Cauca, y la última línea que tenemos aquí es el partido de la FARC, que entonces por obra y gracia del acuerdo de paz tiene muchos más representantes a la Cámara que otros departamentos colombianos. Vamos a hablar entonces de las reuniones, por así llamarlas, del Congreso de la República, es decir, de qué forma se reúnen el Congreso de la República. Y lo primero que tendremos que informar al respecto es que hay dos clases de reuniones: reuniones ordinarias y reuniones extraordinarias. Reuniones ordinarias y reuniones extraordinarias. La primera de ellas, las ordinarias, que son conocidas como sesiones, se dan durante dos periodos al año. Un primer periodo, cuidado con esto, doctores, un primer periodo va del 20 de julio, al 20 de julio al 16 de diciembre. Eso se conoce como un periodo, del 20 de julio al 16 de diciembre. Recordemos que habíamos dicho que comenzaban sus funciones los congresistas el 20 de julio siguiente a la elección. Entonces, un primer periodo va del 20 de julio al 16 de diciembre. Un segundo periodo entonces va del 16 de marzo, sí, más de 3 meses, del 16 de marzo a el 20 de junio, al 20 de junio. Entonces tenemos en el año dos periodos. Uno del 20 de julio al 16 de diciembre y otro del 16 de marzo al 20 de junio. Ambos periodos juntos se conocen como una legislatura. ¿Cierto? Si tomo cada uno, entonces se conocen como las sesiones ordinarias. Es decir, una legislatura está integrada por dos sesiones ordinarias. Tenemos además unas sesiones extraordinarias, y estas se dan por convocatoria del presidente de la República en cualquier tiempo. Por ello, a pesar de lo que vimos ahorita, vemos que hacia todos los 31 de diciembre los congresistas están legislando sobre todo normas tributarias, porque las normas tributarias tienen como exigencia que entren o que sean aprobadas el año anterior a su entrada en vigencia como tal. Entonces todos los 31 de diciembre el Congreso de la República está tomando decisiones en asuntos referentes a los impuestos. El Congreso, es decir, tanto el Senado como la Cámara de Representantes, se reúne un solo cuerpo para asuntos muy específicos, para los siguientes, si son taxativos, para
Instalar y clausurar las sesiones. Instalar y clausurar las sesiones. Uno segundo para posesionar al presidente de la República. Un segundo eventualidad para posesionar al presidente de la República. Otro para recibir jefes de Estado y de gobiernos extranjeros. Otro para elegir Contralor de la República. Estamos ahí diciendo que una de las funciones es la elección del Contralor de la República. O para elegir al vicepresidente en caso de que se necesite, que haya una falta absoluta. Y para decidir la moción de censura a ministros. En un momento vamos a hablar de todo lo referente al asunto de la moción de censura de los ministros. La sede del Congreso de la República será Bogotá. La sede del Congreso de la República será Bogotá. Y podrá destinarse en otros sitios para casos especiales. Excepcionalmente. ¿Qué más, doctores? Continuamos entonces hablando del Congreso. Vamos a ver la forma en la que está dividida. Está dividida en comisiones. Para esto es importante tener presente dos temas. Un primer tema es la Ley Quinta del 92. La Ley Quinta del 92 es por medio de la cual se expide la ley orgánica del Congreso. Será tarea entonces este primer documento que vamos a leer es revisar, es leer esa ley, es revisar la Ley Quinta de 1992, que es el reglamento del Congreso de la República. Esta será la tarea que dejaremos pues para la consulta, y ya les dejaré en los comentarios el término para desarrollar esta actividad de esta semana como tal. ¿Qué tenemos entonces, doctores? Tenemos que el Congreso está dividido en comisiones. Las comisiones pueden ser de diferentes tipos. La Ley Quinta del 92 nos habla entonces de las clases de comisiones. Y cuando nos habla de las clases de comisiones, nos referencia que pueden haber comisiones permanentes, comisiones constitucionales permanentes. Las comisiones de las que vamos a hablar el día de hoy es exclusivamente de las comisiones constitucionales permanentes. El artículo 53 entonces de la Ley Quinta del 92 nos dice que también hay comisiones legales, comisiones especiales y comisiones accidentales. Como les dije, exclusivamente vamos a hablar de las comisiones constitucionales permanentes. Y nos dice entonces el artículo segundo de la ley tercera del 92 que hay 14 comisiones constitucionales permanentes repartidas en cada una de las cámaras. Entonces, en todo el Congreso hay 14, pero hay 7 en el Senado y hay 7 en la Cámara de Representantes. Voy a exponerles de qué trata cada una de ellas, cada una de estas comisiones. No obstante, también les ruego que acudan al artículo segundo de la ley tercera del 92 para que observen de qué trata cada una de las comisiones. Esto es importantísimo y con seguridad lo encontraremos en el próximo examen. Tenemos entonces la comisión primera, es conocida como la comisión constitucional, y está compuesta por 19 miembros del Senado y 35 de la Cámara de Representantes. Entonces conoce de actos legislativos reformatorios de la Constitución, conoce de leyes estatutarias. Ya vamos a ver la clasificación de las leyes en la próxima clase posiblemente. Conoce de leyes estatutarias. Estas leyes estatutarias son las que regulan, les anticipo, las que regulan todos esos procedimientos referentes a los derechos fundamentales. También nos habla de la organización territorial, de los reglamentos de los organismos de control, de las normas generales sobre contratación administrativa y muchas otras. Por favor, miremos las principales, comprendamos las principales, leamos este artículo segundo de la ley tercera entonces de 1992 para que estemos claros con ello. Tenemos además la comisión segunda. La comisión segunda entonces está compuesta por 13 miembros del Senado y 19 miembros de la Cámara de Representantes,
Y esta comisión hace referencia a asuntos un poco más internacionales, de tratados internacionales, de carrera diplomática y consular, asuntos de comercio exterior, asuntos de defensa también. Estas son las funciones principales, no obstante tiene muchos otros como zonas francas y otros aspectos. Algunas a veces se entran como en zonas grises, como si se confundieran entre ellas. La comisión tercera está compuesta por 15 miembros del Senado y 29 de la Cámara de Representantes, y es la comisión encargada del crédito y de la hacienda pública. Entonces trabaja temas de hacienda pública, de control, de contribuciones, de exenciones tributarias, de aspectos bursátiles, banca central, entre otras regulaciones de hacienda pública. Tenemos la comisión cuarta, que está compuesta por 15 miembros del Senado y 27 de la Cámara de Representantes, y habla del tema de las leyes orgánicas de presupuesto, habla del control fiscal, habla de asuntos de propiedad intelectual, entre algunos otros. Tenemos la comisión quinta, que está compuesta por 13 senadores y 19 miembros a la Cámara de Representantes, y habla sobre asuntos como el régimen agropecuario, sobre la ecología, sobre el medio ambiente, generalmente, entre otras. Por favor, cuando observemos esto, observemos el artículo segundo y los artículos subsiguientes. El artículo tercero también habla de esta temática, para que miremos cada una de las competencias que tiene cada una de las comisiones. La comisión sexta está compuesta por 13 senadores entonces y por 18 miembros a la Cámara de Representantes, y se encarga de aspectos más científicos, se encarga de regular asuntos de investigación, de tecnología, regula muy importante, y lo que vimos en clases pasadas, el tema de la órbita geoestacionaria, que es un tema que está hoy en día en un debate acalorado en cuanto a la asignación que se va a hacer de la explotación de ella, la concesión que se puede hacer sobre la órbita geoestacionaria, entre otras. Esa es la comisión sexta. Y tenemos por última la comisión séptima, que nos habla está compuesta por 14 miembros del Senado y 19 de la Cámara de Representantes, y habla de asuntos como el estatuto del servidor público, asuntos laborales, asuntos salariales, asuntos sindicales y de seguridad social. Les voy a compartir un vínculo del Senado de la República para que también observemos y exploremos un poco y podamos sacar algún tipo de información de allí. El Congreso entonces habíamos dicho que tenía la función de elaborar el derecho positivo, que era la primera, y habíamos dicho que era la función de control político. Habíamos dicho que la función primera de elaborar el derecho positivo puede dividir en algo como un 1.1, que es esa función constituyente, es decir, reformar la Constitución, y un 1.2 que sería la creación como tal de las leyes normales. Encontramos entonces, voy a maximizar aquí un poquito para que ustedes puedan observar lo que hay acá. Inicialmente la función constituyente, es decir, la 1.1. Y tenemos que básicamente consiste en reformar la Constitución. Recordemos que el Congreso de la República es un organismo derivado, producto de una democracia derivada, de una democracia representativa, en donde encontramos una gran pluralidad de participación democrática, es decir, el organismo democrático por antonomasia en un estado, en el estado colombiano, es el Congreso de la República, dado que el Congreso de la República representa a la mayor cantidad de pluralidad de ciudadanos, es decir, las personas con diferentes intenciones e intereses sociales, sean ellos los religiosos o las personas participantes de cierto credo, de cierta religión, tienen el derecho total de votar por sus representantes a la Cámara y por sus senadores específicos que defiendan los intereses de aquel grupo ciudadano.
Las personas que tienen un mejor interés hacia los derechos de los diferentes géneros que existen también votarán por sus congresistas que representen de mejor manera aquellos intereses. Los académicos hacen lo propio, los comerciantes pueden hacer lo propio, los agricultores pueden hacer lo propio. Es decir, el Congreso de la República está hecho para representar la mayor parte de los diferentes sectores, ideas, grupos de la sociedad colombiana. Es por ello que se obra mal, en cierto sentido, cuando se expresa peyorativamente ciertos grupos sociales, a veces que buscan defender las libertades y defender los derechos como la libertad de expresión. Se hace mal cuando excluyen de ciertas discusiones a ciertos sectores como los cristianos, católicos, que son los que principalmente tienen fuerza en Colombia, solamente por el hecho de su credo, y los excluyen de la participación democrática. Y se obra mal porque, viniendo a diferentes teorías actuales de la participación democrática, viniendo a Habermas, viniendo a asuntos como Michael Sandel, con esas ideas de democracias o de sociedades comunitarias o comunitaristas, no comunistas, sino comunitaristas, en donde los valores mismos de las sociedades representan de manera importante y enriquecen las discusiones públicas. Recordemos o aludamos al artículo primero de la Constitución, donde nos habla de los principios constitucionales y nos dice que uno de los principios constitucionales es el pluralismo, es decir, Colombia manda como Estado la pluralidad entre los ciudadanos, y la pluralidad no significa o es antónimo de la uniformidad. Por lo tanto, un modelo exclusivo de pensamiento no es el único tamiz dentro del cual puedan expresarse las diferentes ideas sociales. Entonces, esta función constituyente que mencionamos o caracterizamos o denominamos como la 1.1, básicamente es que mediante actos legislativos se hagan reformas a la Constitución. Son muchos los actos legislativos que ha habido, son muchas las reformas constitucionales que ha habido por parte del Congreso de la República. Claro está, esto dentro de la competencia del Congreso de la República, pero recordemos que la Constitución también puede reformarse por medio de Asamblea Nacional Constituyente, la elección de una de ellas, o mediante referendo. Eso lo encontramos en el artículo 374 de la Constitución Política de Colombia. Tenemos además que entonces una segunda función dentro de la función de la elaboración del derecho positivo, sería la función legislativa, es decir, la 1.2 si se quiere, y mediante esta el Congreso hace las leyes. Por favor, observemos el artículo 4 del Código Civil, que nos dice qué son las leyes, y observemos el artículo 150 entonces de la Constitución Política también. Entonces, las leyes se pueden originar en los siguientes puntos, y este tema que estamos observando aquí es el tema de la iniciativa legislativa. ¿Quién tiene iniciativa legislativa? Y es que las leyes se pueden originar o en cualquiera de las dos cámaras. Se puede originar por los ministros del despacho, por los ministros del presidente de la República. Se pueden originar por la Corte Constitucional Colombiana. Las leyes también pueden tener origen en la Corte Constitucional o en la Corte Suprema de Justicia, en el Consejo de Estado, en el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría General de la Nación, el Contralor General de la República, o por iniciativa popular. El artículo 155 de la Constitución Política de Colombia entonces nos va a traer la alusión a esa iniciativa popular, ya lo vamos a mencionar. Entonces el artículo 155 nos dice lo siguiente: podrán presentar proyectos de ley o reforma constitucional un número de ciudadanos
igual o superior al 5% del censo electoral existente en la fecha respectiva, o el 30% de los concejales o diputados del país. La iniciativa popular será tramitada por el Congreso de conformidad con lo establecido en el artículo 163 para los proyectos que haya sido objeto de manifestación de urgencia. Los ciudadanos proponentes tendrán derecho a designar un vocero que será oído por las cámaras en todas las etapas del trámite. Cuidado con eso. Que estos organismos y que la sociedad tenga la iniciativa legislativa no significa que la voluntad de la sociedad o de cada una de estas altas cortes o de los ministerios llegue a ser ley. Es decir, la iniciativa legislativa no es para hacer las leyes, sino que es para que ellas se discutan, empiecen su trámite de discusión dentro del Congreso de la República. Por lo tanto, algo que pueda ser una iniciativa popular, como la consulta, por ejemplo, anticorrupción o las votas o las firmas que se dieron para la iniciativa y las reformas anticorrupción, no requiere necesariamente que esa iniciativa de la sociedad colombiana se convierta en ley, sino que se va a discutir en el Congreso de la República. Ahora, muchos dirán, pero ¿qué es esta falta de participación democrática? ¿Qué sucede? No, porque aquellas personas que van a discutir esas iniciativas legislativas son esas personas quienes ustedes y yo elegimos. Por lo tanto, esa es la inmensa importancia de participar activamente en la democracia del país. Y participar activamente no solamente con el cierto show mediático que sucede con los presidentes de la República, sino aún más importante de pronto, participar activamente con la elección de cada uno de los congresistas, de los senadores y de la Cámara de Representantes, quienes nos van a representar de manera más fiel, si se desea, por lo del pluralismo que acabamos de hablar, y quienes van a tener la posibilidad de hacer control político al presidente de la República. Y tenemos una segunda forma de control, que será el control político. Tenemos una segunda función, que será el control político. El control político, entonces, tenemos que sería la posibilidad que tiene el Congreso de requerir, de emplazar a los ministros, por ejemplo, puede requerirlos para que rindan informes. También por medio o en ejercicio del control político, el Congreso puede conocer de acusaciones contra altos funcionarios del Estado. Estas decisiones que tome el Congreso respecto de ellos puede darse producto entonces de una moción de censura. Puede darse entonces, si es una moción de censura, se le puede obligar al alejamiento o a dejar el cargo por parte del alto funcionario. El artículo 135 en su numeral octavo y noveno nos habla de ello. Por favor, remitámonos a él. El artículo 135 entonces. El artículo 135. Son facultades de cada Cámara. Octavo. Citar y requerir a los ministros, superintendentes y directores de departamento administrativo para que concurran a las sesiones. Las citaciones deben hacerse con una anticipación no menor a 5 días y formularse en cuestionario escrito. En caso de que los ministros, superintendentes o directores de departamento administrativo no concurran, sin excusa aceptada por la respectiva Cámara, esta podrá proponer moción de censura. Los ministros, superintendentes o directores administrativos deberán ser oídos en la sesión para la cual fueron citados, sin perjuicio de que el debate continúe en las sesiones posteriores por decisión de la respectiva Cámara. El debate no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario. Recuerden, y esto tenemos un ejemplo reciente cuando se le citaba al fiscal general de la Nación,
sobre todo por aspectos, porque las citaciones deben hacerse para asuntos propios de su cargo, como ya estamos observando. El debate no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario y deberá encabezar el orden del día de la sesión. Sobre las posibilidades de citar a los directores de departamentos administrativos ha habido una discusión. Esto no siempre ha sido así, esto ha sido fruto de algunas reformas, y la discusión que hay es que si estos se hace en ejercicio de un control político, los directores de departamento administrativo propiamente no ejercen una función política. Los directores de departamento administrativo, como vamos a ver en su momento, son unos cargos y unos asuntos mucho más técnicos y específicos. Los ministros sí ejercen una función mucho más política, claro está. Pero los directores de departamentos administrativos son unas posiciones mucho más técnicas. Por lo tanto, atribuirle cierta carga política a estas funciones técnicas, para algunos, genera una actuación tórpida de la administración y genera una cierta distracción por parte de ellos. Tenemos entonces el numeral 9, que dice que también puede proponer moción de censura respecto al ministro, superintendente y directores administrativos. Es decir, ya no solamente citar y requerir, sino proponer moción de censura respecto de ellos por asuntos relacionados con las funciones de su cargo. Es decir, lo que les decía hace un momento, si los asuntos no se relacionan con las funciones de su cargo, estaremos imponiendo una sanción a alguien que no se encuentra establecida en la Constitución y en la ley. Por lo tanto, si recordamos, todas las sanciones deben ser expresamente señaladas. O por desatención a los requerimientos y citaciones del Congreso de la República, que nos referencia el numeral anterior. La moción de censura, si hubiera lugar a ella, deberá proponerla por lo menos la 10ª parte de los miembros que componen la respectiva cara. Proponerla, no decidirla. La votación se hará entre el 3º y el 10º día siguiente a la terminación del debate, con audiencia pública del funcionario respectivo. Su aprobación requerirá el voto afirmativo de la mitad más uno de los integrantes de la Cámara que lo haya compuesto. Una vez aprobado, el funcionario quedará separado de su cargo. Si fuere rechazada, no podrá presentarse otra sobre la misma materia, a menos que se motiven en nuevos hechos. La renuncia del funcionario respecto del cual se haya promovido la moción de censura, no obsta, para que la misma sea aprobada conforme a lo previsto en este artículo. Pronunciada una Cámara sobre la moción de censura, su decisión inhibe a la otra para pronunciarse sobre la misma. Entonces tenemos el ejercicio de ese control político que se da mediante esa moción de censura ya establecida. Cada artículo que mencionemos aquí, por favor háganle lectura, una lectura cuidadosa, y también estaría abierto a las preguntas que ustedes habrían de realizar. El Congreso además tiene unas funciones extraordinarias, es decir, unas funciones que se salen de estas funciones comunes. Si las funciones ordinarias, repitámoslo una vez más, es elaborar el derecho positivo y hacer o realizar control político, tenemos una serie de funciones extraordinarias que no es del orden natural de las funciones y de las competencias del Congreso, que son judicial, función electoral, funciones administrativas y funciones de protocolo. Vamos rápidamente. La función judicial, y es porque excepcionalmente el Congreso de la República puede juzgar a altos funcionarios del Estado por su responsabilidad política. Recordemos que algunos funcionarios del Estado, como lo es el presidente de la República, para ser juzgados ante la Corte Suprema de Justicia, deben primero tener un permiso del Congreso para ello. Y ese permiso se da producto de un proceso jurisdiccional, es decir, de un proceso donde se tienen que debatirse si existe algún tipo de responsabilidad política por parte del mandatario. Fruto de ello, entonces se pasaría la discusión a la Corte Suprema de Justicia. Eso lo encontramos en el artículo 174 y 175. Tenemos también una función electoral, y es que elige contralor general, procurador, elige magistrados de la Corte Constitucional, elige defensor del pueblo y elige vicepresidente por faltas absolutas, es decir, una función electoral. Tenemos que también tiene una función administrativa, porque básicamente el Congreso, como cualquier tipo de
organización o sociedad tiene que organizarse internamente, tiene que elegirse sus representantes, tiene que elegirse cada uno de la posición que van a ocupar sus funcionarios, entre otras cosas. Y por último, hablamos que tiene una función de protocolo que básicamente consiste en recibir los jefes de Estado y de gobiernos extranjeros. Estas serían las funciones excepcionales del Congreso de la República. Hasta este tema vamos a continuar con la clase de hoy. La próxima clase entraremos a hablar de los temas referentes a las leyes en Colombia, que es un apéndice de este tema del Congreso de la República. Muchas gracias por estar atentos a la clase. Recordemos que cada uno de estos temas entran en el próximo examen. Cada uno de estos temas van a ser discutidos, por lo que les solicito, los requiero, los exhorto para que los videos y las clases sean vistas dentro del término estipulado, y los videos y las clases asimismo y los comentarios o las preguntas sean realizadas dentro de ese término. Posterior a ese término se cierra ese ciclo y comenzamos con el próximo, y así sucesivamente. Muchas gracias por su atención. Cualquier pregunta porfa la comentan en el foro, y quien no haga pregunta, entiendo que no tuvo ninguna duda. Quien haga preguntas se contestarán. Listo. Establezcamos de una vez que las preguntas se podrán realizar hasta el día sábado de la respectiva semana. El sábado a mediodía de la respectiva semana. Así que si tenemos clase cualquier día hábil de la semana, tienen todos esos días para verlo. Los videos los subiré no el día específico de la clase, sino que trataré de subirle los lunes, para que de esa forma tengan ustedes todo ese lapso para organizar su vida, sus asuntos, y puedan verlo en cualquier momento. Por lo demás, muchas gracias.